Cristo Jesús. Conocerlo, amarlo, seguirlo. Juan Manuel García de Alba S.J. Capítulo 13. La resurrección del Señor. La muerte de Jesús no fue el punto final. Queda en pie un hecho indiscutible: el anuncio del reino no decayó con la muerte de Jesús, sino que la fe, la esperanza y el amor a Jesucristo se vieron acrecentados después de la muerte. 3 días después de la experiencia del Viernes Santo, los discípulos y los seguidores de Jesús empezaron a vivir de manera distinta, sin miedo, con inmensa alegría y optimismo, y empezaron a decir, a cuantos querían y podían escucharlos, que Jesús de Nazaret estaba vivo, que ellos habían tenido de él múltiples experiencias, apariciones, que confirmaban lo que se empezó a llamar la resurrección. De cualquier modo, el mensaje recaía, ahora más que antes, sobre Jesús resucitado vivo y operante en la comunidad. La resurrección constituye no solo una nueva dimensión en el conocimiento que los discípulos tienen de Jesús, sino que, además, es un hecho que concierne esencial, integral y fundamentalmente a la realidad misma de Jesús. El mensaje no consistirá solamente en lo que Jesús dijo e hizo, eso será solo el punto de partida. Principalmente será lo que el mismo Jesús dice y hace en la comunidad primitiva. La comunidad no empieza absolutamente con la Pascua. Tiene su origen en el grupo de discípulos que siguieron a Jesús y en todas aquellas personas que lo escucharon y amaron. El mensaje sobre Jesús resucitado está vinculado con el mensaje sobre su vida temporal y sobre sus circunstancias. Todo el Evangelio está basado en la convicción y de alguna manera en la experiencia de que Jesús vive y ahora dice lo que dijo entonces, para traducir su mensaje de entonces a las circunstancias de ahora. El objeto de la predicación de Pascua no es solamente recordar lo que Jesús decía, sino vincular lo que Jesús decía y hacía con Jesús resucitado, ahora objeto fundamental de la predicación apostólica. Entre lo que Jesús predica y la predicación sobre Jesús, Jesús objeto de la predicación, los discípulos experimentan una verdadera continuidad. La experiencia del seguimiento es una relación personal con Jesús que después de la resurrección inspira, en libertad y discernimiento, las nuevas actitudes de sus seguidores. Llama la atención la libertad con que los evangelistas eligieron, adaptaron y transformaron el mensaje en orden a la práctica y a la predicación. La actitud no era, como hemos visto, la de hacer una reseña, sino la de hacer un evangelio. Jesús, por ejemplo, anunció el evangelio solamente en el pueblo de Israel y dijo que así se debía hacer, pero los apóstoles anunciaron el mensaje a los gentiles y lo interpretaron en otro contexto. Con esto obedecen a la acción y a la palabra presente de Jesús más que a la letra escrita del evangelio. Las apariciones. El hecho importante de las apariciones no son los pormenores históricos sino el mensaje fundamental que es la persona de Jesús resucitado. Sus signos y sus palabras están en función del encuentro personal. Jesús muerto y resucitado dio a los apóstoles muchas muestras de que vivía. Las apariciones tienen como mensaje común la nueva vida de Jesús resucitado, pero este mensaje se concretiza en vivencias, en hechos y en palabras, y en la experiencia de un nuevo encuentro con Jesús. Las apariciones son encuentros con Cristo vivo. Proceden de su iniciativa, Jesús las anuncia y los discípulos las esperan. Las apariciones pueden dejar la sensación de que en cualquier momento Jesús puede hacerse presente. Ahora no está limitado aún aquí, puede presentarse aquí, allá y en todas partes. Tampoco está limitado a un tiempo determinado, puede presentarse ahora o después, o en cualquier momento. Él toma la iniciativa, Él habla, Él dirige su palabra, que expresa la alegría del encuentro, con la fórmula de saludo, la paz sea con ustedes. A Jesús no se le encuentra por un mecanismo de investigación o de búsqueda, sino que se le encuentra, en el orden de la fe, por una aparición. Esta puede o no pertenecer a lo sensible, lo importante es su presencia y su acción. Las apariciones llevan a los discípulos a una conciencia más profunda de la presencia del Señor, que en la primitiva iglesia cristalizaba en la Eucaristía, en la oración en común y en la asistencia a los necesitados. Resurrección y Evangelios. Los evangelistas que redactan sus evangelios a la luz de la resurrección no nos presentan una figura de Jesús al natural, su preocupación es otra,
la de comunicarnos su fe en Jesús resucita, no la de los puros datos precisos, esterilizados. La fe en Jesucristo es la respuesta a la revelación hecha en su persona durante su vida, su muerte y resurrección. Dios se había revelado en la actuación de Jesucristo durante su vida terrena. La resurrección es la nueva luz que permite ver con nuevo significado la muerte, la vida, la prehistoria y la generación eterna de Jesucristo como Hijo de Dios. Así, la fe de los discípulos encuentra su fundamento y legitimación en la vida, la actuación, las palabras y los hechos, es decir, en todo aquello que constituye la persona misma de Jesús. Solo la luz de la resurrección abre los ojos de los discípulos para interpretar más auténticamente la vida de Jesucristo. La vida de Jesús a la luz de la resurrección y el seguimiento adquiere un nuevo sentido, señala la dirección de un seguimiento distinto, en una actitud creadora y responsable, y con gran lugar a la invención. La presencia y actividad temporal de Jesús tiene un significado nuevo y trascendente, sin la fe es ineficaz y carente de significado. La resurrección tiene sentido revelador, Dios resucitó a Jesús no para que fuera su Hijo, sino porque era su Hijo. La resurrección es fidelidad de Dios a Jesús. Es crítica o palabra última de Dios sobre la historia. También, un mensaje sobre la realidad y la muerte. Y finalmente, un mensaje sobre Dios. Dios existe y gobierna la historia. Transforma la realidad y el destino del hombre y lo hace suyo. Resurrección y mensaje sobre Jesús. La resurrección es el fundamento y el punto de partida de la cristología. La comunidad primitiva no solo piensa después de la Pascua en el Jesús terreno, sino en el que, ya resucitado, en la actualidad es su Señor y Mesías, y a quien se espera con ilusión hasta el fin. La resurrección es la fuente de la cristología. Este hecho es el fundamento de la fe y de la predicación apostólica. Dios ha resucitado a Jesús, el crucificado. Para Pablo, la muerte y resurrección forman un todo tan importante que casi renuncia a ocuparse de la vida terrena de Jesús. Sin la resurrección hubiera faltado el sello a las palabras de Jesús, y Jesús habría sido una víctima más de la iniquidad humana. Las predicciones. Las predicciones de la resurrección ponen de relieve no tanto el don profético o la previsión de los acontecimientos, sino la relación interna entre la vida prepascual y la pospascual. Preanuncian que es el mismo Jesús histórico el que había de resucitar, y en la predicación lo vinculan necesariamente al Jesús de las convivencias. Las predicciones pueden entenderse en sentido literal, pero también pueden entenderse razonablemente como previsiones de los riesgos que acarreaban las palabras y los hechos de Jesús, y los discípulos pudieron hacer de simples previsiones, claras predicciones. El Señor resucitado. Después de la resurrección, Jesús se convierte en centro único de toda actitud y actividad religiosa. El culto dirigido al Padre es también un acto de culto dirigido a Él, y viceversa. Él y el Padre no son dos centros distintos de acción, de referencia y de culto, Él es la imagen visible y alcanzable del Dios invisible e inalcanzable. Su mediación no es un servicio transitorio ni momentáneo, es intrínseca e indispensable a la condición de Dios como Padre, y de los hombres y del mundo. Por su resurrección, Jesús es el Señor para siempre, aquel por quien Dios ejercita su señorío en el mundo, el que vive, el que vuelve, el que domina por toda la eternidad. No hay más señorío de Dios que el actualizado en el señorío de Cristo. Dios es dueño y Señor del mundo a través de Cristo, o no lo es de ningún modo. Todo absolutamente le está sujeto a Jesucristo en la forma y grado en que le está sujeto a Dios. Con el Padre tiene igualdad de gloria, de poder y señorío. Revelación y resurrección. La resurrección es la revelación plena no solo de Jesucristo, sino del Padre que lo resucitó. Por su resurrección Jesús no viene a sustituir o a suplantar la acción de Dios como Padre, sino a manifestarla y actualizarla. En Jesucristo se nos revela plenamente lo que se ha dado desde el principio, que Él es la expresión máxima y natural del Dios vivo. Después de la resurrección queda claro que la referencia o relación de Dios para los hombres es Jesucristo. Y que fuera de Jesús el Padre no tiene ninguna palabra que decir, se ha quedado mudo, lo que no significa una limitación por parte de Dios, sino su total expresión a través de Jesucristo.
si Cristo no hubiera resucitado. Si suponemos una hipótesis irreal, puede quedar más claro el sentido de lo real. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil, estaríamos todavía en nuestros pecados. Porque Cristo resucitó para nuestra justificación. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más desgraciados de todos los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado, la muerte hubiera significado la última palabra, la decisiva, la eficaz seguiría siendo la palabra del hombre. Hubiera sido el triunfo del error sobre la verdad, del odio sobre el amor, de la injusticia sobre la justicia, del pecado sobre la santidad. Hubiera quedado claro de una vez para siempre que de nada servía ser bueno, porque la maldad acabaría por imponerse como criterio último, que el dolor y la muerte, la angustia y la desesperación es el último trance sobre el que pasa el hombre y tras el cual solamente quedaba la nada más angustiosa que la misma muerte. Hubiera quedado claro que vivir es un absurdo y que Dios no existe, o que está tan lejos de la vida humana que es lo mismo que si no existiera, finalmente, que la verdad, la justicia, la santidad, y que Dios y el hombre, todo es una pesadilla absurda. Primogénito de la creación. El punto central de la fe del cristiano no es ningún misterio, sino Jesús, del cual se afirma que ha resucitado, que se ha encarnado, que es creador. La resurrección, la encarnación y la creación son expresiones de la fe en un Dios que está en relación profunda con el hombre en todos sus momentos, en todas sus situaciones y con todas las cosas, porque se ha revelado en relación con Jesús histórico y lo ha resucitado. Y por su resurrección Jesús ha llegado a ser las primicias o el primogénito de todas las cosas, de todas las personas. Y de los muertos, y de la creación entera. Y que el Jesús histórico vive con una vida superior a la intramundana y sigue siendo el mismo Jesús, de los hombres y de Dios. Jesucristo, su ser divino manifestado en su ser humano, proclamado y revelado total y definitivamente por su resurrección, es el punto de contacto del Dios vivo con todos los hombres y con la creación entera. La resurrección y el don del Espíritu. El Espíritu es para el pueblo hebreo la fuerza vital de Dios, una fuerza divina y misteriosa. San Juan afirma que esa fuerza residía en plenitud en Jesús, y que era su vida, por eso antes de su muerte no había espíritu, y con su muerte y resurrección el Espíritu de Jesús se entregó a los apóstoles y discípulos. Los padres griegos interpretaban como el primer Pentecostés la muerte de Jesús, cuando inclinando la cabeza entregó su espíritu. El texto probablemente solo significa que Jesús murió, pero es interesante advertir que desde el principio se interpretaba la muerte de Jesús como comunicación de vida a los hombres. El Espíritu Santo es el don de Jesucristo resucitado, procede de Él y es su aliento. Es la ayuda de Jesús para que los apóstoles puedan cumplir su misión. Es garantía de nuestra propia resurrección. Es la suma de todos los otros dones. Jesús prometió habitar con sus discípulos y esta promesa se cumple a través de su Espíritu. El primer pasaje que contiene la promesa del Paráclito tiene como continuación inmediata: volveré a ustedes. Jesús vuelve a través de su Espíritu, y a través de su Espíritu permanece en aquellos que lo aman. El Espíritu Santo es la fuerza y la vida de Dios que se da en su plenitud a Cristo y por él al hombre. El Espíritu Santo es la vida de Cristo en nosotros y por eso somos partícipes de la filiación divina. Por el Espíritu Santo podemos llamar a Dios como Jesús, Abba, Padre. El Espíritu Santo es lo divino que hay en el hombre y está en profundísima relación con la vida que vivimos y con la vida de Jesús. El Espíritu Santo es el don del Padre y del Hijo, es lo que dan de ellos mismos al hombre, y esto no es algo, sino alguien, una persona divina, y no es una parte de Dios, sino todo Dios en cuanto se da al hombre como don del Padre y de Jesús. La resurrección como nueva vida. Jesús resucitado vive para siempre en Dios como esperanza para nosotros. La resurrección no quiere decir retorno a la vida temporal, sino asunción a esa primera y última realidad que llamamos Dios. Los apóstoles concuerdan en el testimonio sobre la resurrección, es decir, sobre una forma distinta de vivir de Jesús. El crucificado vive para siempre junto a Dios, como esperanza para nosotros. La certeza de que Jesús vive y de que cuantos creen en Él vivirán también como Él y junto a Él, sostiene a los creyentes. La vida nueva y eterna de
Jesús es esperanza real para todos. ¿Qué significa aquí vivir? No es retornar a esta vida espacio-temporal. No se trata de reanimación de un cadáver, sino de una vida distinta, imperecedera, eterna, espiritual. No es continuar la misma vida espacio-temporal. Hablar de después de la muerte implica cierta inexactitud. La eternidad no tiene un antes y un después. Se trata de una vida nueva que se desarrolla en el ámbito de lo invisible, de lo imperecedero, del cielo. La resurrección quiere decir que al morir Jesús no se acabó todo, sino que, en la muerte y de la muerte, pasó a la realidad primera y última, la más real de las realidades, que llamamos Dios. Cuando el hombre llega al último momento de su vida no le espera la nada, le espera Dios. El creyente sabe que la muerte es paso a Dios que trasciende todos nuestros conceptos, que es invisible, que escapa a nuestra capacidad de captar, comprender, reflexionar e imaginar. Viene a ser como un mundo distinto, como lo es el mundo exterior para el niño que vive la vida intrauterina. La resurrección como hecho histórico. Según la fe neotestamentaria, la resurrección es una obra de Dios en las dimensiones propias de Dios, por eso no puede considerarse un hecho histórico en sentido estricto, es decir, un hecho comprobable con el método experimental de la ciencia histórica y de los fenómenos físicos. La resurrección no es un milagro que suspende las leyes de la naturaleza, ni es comprobable intramundanamente, ni se refiere a una intervención sobrenatural localizable en el espacio y en el tiempo. No es algo que pueda fotografiarse y registrarse. El acontecimiento histórico es la muerte de Jesús y luego la fe y el mensaje pascual de los discípulos. Esto es lo constatable desde el punto de vista de los acontecimientos. La química, la biología, la psicología, la sociología, no captan más que uno de los múltiples aspectos de la realidad, no se les ha de preguntar más de lo que pueden responder. La realidad que aquí entra en juego es la realidad de Dios.